Buenos días, jóvenes. El tema de hoy corresponde a el sujeto, primera parte. Vamos a iniciar con la definición del sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es el elemento sintáctico que señala al ser del que se predica en la oración. Puede aparecer en forma escrita o simplemente en forma sobreentendida. Tenemos el siguiente ejemplo. Jóvenes honestos necesita, y más en estos momentos, nuestro querido país. Entonces tenemos ahí que esta oración sí tiene sujeto. ¿Cómo reconocemos al sujeto? Primero haciendo las preguntas, ¿quién o quiénes? O también, ¿qué? Por supuesto, más el verbo y el complemento que tiene. Otra forma de reconocer es reemplazando por los pronombres yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Luego tengo que tener en cuenta la concordancia. Tanto el sujeto con el verbo tienen que tener la misma concordancia en número y en persona. Como ustedes saben, el número es singular y plural, y cuando hablamos de persona se refiere a la primera, segunda o tercera persona. Un dato importante que tienes que tener presente es que ningún sujeto puede empezar con la preposición a. Ahora, el sujeto también presenta una estructura. Dentro de esa estructura tenemos al núcleo del sujeto y a sus modificadores. ¿Qué es el núcleo del sujeto? Viene a ser la palabra más importante y puede cumplir la función de un sustantivo, de un pronombre, de un adjetivo sustantivado o también un adverbio sustantivado. Se puede encontrar también en infinitivo o como una proposición subordinada sustantiva, entre otros. Estos modificadores son modificador indirecto, modificador directo y la aposición. El modificador directo son todos aquellos artículos y adjetivos que se encuentran dentro del sujeto, o también frases adjetivas o preposiciones subordinadas adjetivas. Un modificador indirecto está conformado por un enlace que puede ser una preposición o una palabra comparativa más su término. Ese término va a ser el núcleo. Y una aposición es aquel elemento que va a repetir o a reiterar acerca del núcleo del sujeto. Por ejemplo, dice, si está entre comas, una posición va a ser explicativa. Quiere decir que si yo en la oración encontrara el núcleo del sujeto, dentro de ese núcleo, dentro de ese sujeto, un término parecido o reiterativo o que estuviera entre comas, va a ser una posición explicativa. Y si no estuviera esa coma, pero está reiterando del núcleo del sujeto, simplemente se llamará aposición especificativa. Por ejemplo, dice, a su boda fueron sus amigos y parientes. Mi pregunta sería ¿quién o quiénes? En este caso, ¿quiénes fueron a su boda? Mi respuesta va a dar el sujeto. ¿Quiénes? Sus amigos y parientes. Entonces tengo el sujeto. Aquí, en esta primera oración, tendría los sustantivos, amigos, parientes, como núcleos del sujeto, y el que lo acompaña, el término sus, vendría a ser un adjetivo, por lo tanto, un modificador directo. Luego, segundo ejemplo, no existirá en nuestra casa otra mascota como esa. La pregunta sería, en este caso, ¿quién o qué? ¿Quién no existirá en nuestra casa otra mascota como esa? Sujeto, y lo que queda sería
predicado. En este caso, otra mascota como esa sería mi sujeto. Y tengo ahí, de los 3 o 4 términos que tengo, voy a identificar mi sustantivo. El núcleo del sujeto vendría a ser mascota. Y los términos que los acompañan serían otros modificadores. Otra sería un modificador directo, como está comparando y ese como un enlace, sería un modificador indirecto. También tengo el ejemplo 3, los ágiles y veloces caballos competirán hoy. ¿Quiénes competirán hoy? Mi respuesta sería el sujeto. ¿Quiénes? Los ágiles y veloces caballos. De esos términos encuentro mi sustantivo, que es el elemento principal del sujeto, y sería un núcleo del sujeto, caballos. Y los demás términos, ágiles, veloces, vienen a ser adjetivos calificativos, por lo tanto funcionan en la oración como modificador directo. Y los, que es un artículo, viene también a funcionar como un modificador directo. En el último ejemplo, Francisco Pizarro, conquistador del Perú, capturó a Atahualpa. Mi pregunta para el sujeto: ¿quién capturó a Atahualpa? La respuesta es el sujeto. ¿Quién? Francisco Pizarro, conquistador del Perú. Muy bien, tengo mi sujeto. Entonces, mi sustantivo sería Francisco Pizarro, por lo tanto vendría a ser el núcleo del sujeto. ¿Y qué se dice de Francisco de Pizarro? Está reiterando que fue un conquistador del Perú. Vendría a estar acá en la oración como una aposición. Y como está entre comas, sería una aposición explicativa. Muy bien, jóvenes, tienen ahí ejercicios para que ustedes practiquen. Eso es todo, gracias.